El caso de Albert Fish. Siempre vemos a las personas de tercera edad como personas puras e inocentes, a veces como si se tratasen de niños grandes, pero no siempre esos abuelos son amor y sonrisas tiernas, a veces están llenos de pura maldad. Hoy te traemos el caso de uno de esos abuelos, uno que sembró el terror y que luego sería conocido como el vampiro de Brooklyn. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington. Tras la muerte de uno de sus hermanos, decidió cambiarse el nombre por el de Albert, posiblemente para olvidarse de uno de sus apodos, Ham and Eggs, huevos y jamón, que tantos problemas le habían causado en uno de los orfanatos donde pasó gran parte de su infancia. Como su madre no podía mantener a la familia y su progenitor, quien era mucho mayor que su madre, había fallecido, ingresó a la criatura en un centro donde sufría constantes maltratos y abusos, y tan solo contaba con 5 años. Sin embargo, Albert no intentaba escapar de dichos castigos, todo lo contrario, el pequeño anhelaba que llegase ese momento. Sentía placer y gusto con cada paliza, e incluso lograba alcanzar el orgasmo. Y fue así como comenzaron sus tendencias masoquistas. Los informes de aquella época describían a Fish como problemático y con una tendencia imperiosa a padecer dolor. Se infligía cortes y golpes en el cuerpo y también los propinaba a otros compañeros. Coleccionaba recortes de prensa donde se hablaba de crímenes y admiraba a los que se tildaban de caníbales. Podemos decir que se sentía identificado con el hecho de comer carne humana. Algunos expertos también apuntan a que este carácter se fraguó debido a la infancia que vivió y sobre todo a las 2 generaciones de enfermedades psiquiátricas que habían padecido varios miembros de su familia. Hasta un total de 7 personas de su parentesco más directo, entre ellas su madre, que escuchaba voces y tenía fuertes alucinaciones. Una vez que se gradúa en la escuela con 15 años, empieza a frecuentar baños públicos para ver a jóvenes desnudos y practicar sexo con ellos. Acabó ejerciendo la prostitución con hombres y abusando sexualmente de alguno de ellos durante gran parte del día. El resto del tiempo actuaba como esposo y padre perfecto. Esa doble vida comienza en 1898, cuando se casa con una mujer 9 años menor que él, con la que tiene 6 hijos. Aparentemente Fish se dedicaba a pintar casas y a la decoración de interiores, pero eso solamente era un estratagema que le servía para establecer contacto con jovencitos. Nunca repetía en el mismo lugar, viajaba constantemente por todo el país. Estuvo hasta en 22 estados, donde cometió multitud de perversiones con menores. Cuando empezaban los problemas, se marchaba, y así seguía durante los años posteriores. Esa obsesión por el dolor le llevó a autoinfligirse castigos y mutilaciones. Se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales. En una radiografía hallaron casi una docena. Rebosaba su cuerpo desnudo sobre los rosales repletos de espinas y hasta le pillaron una vez autocomplaciéndose en su habitación mientras se golpeaba la espalda con un palo con clavos. La sugestión que le provocaban aquellos actos le hacían onubularse con la idea del pecado. Sufría todo tipo de alucinaciones religiosas y solo expiaba sus culpas mediante el castigo físico. Aquel dogma lo llevó al extremo, afirmando con múltiples ocasiones ser Jesucristo o San Juan, y que el Todopoderoso era quien le ordenaba cometer dichos sacrificios humanos. Era lógico que las autoridades decidieran ingresarle en un centro psiquiátrico. Sin embargo, y aunque fue internado 3 veces, lo dejaron salir al no demostrarse que estuviese loco. Parece ser que la personalidad psicopática de carácter sexual que sufría Fish no era suficiente para mantenerlo en un centro. Además, le arrestaron en 8 ocasiones por cometer varias estafas, robos y enviar cartas obscenas a las mujeres que se anunciaban en los periódicos para buscar pareja. Una de sus predilecciones era buscar niños de color
con los que practicaba sus terribles fantasías sexuales. Sin embargo, la primera víctima que desapareció fue de raza blanca. Se trataba de un niño llamado Billy Gaffney, que el 11 de febrero de 1927 fue raptado por Fish mientras jugaba con otros dos amigos en la puerta de su casa. Cuando el hermano mayor se percató de que el pequeño no estaba, otro de los niños le contó que se lo había llevado el Coco, un anciano de complexión delgada con cabello y bigote gris. Esa fue la descripción que dieron por primera vez del abuelo asesino. Jamás se encontró el cuerpo de Billy. Sin embargo, el único crimen por el que se pudo juzgar a Fish fue el de Grace Budd, una niña de tan solo 10 años. Este crimen lo cometió gracias a su rostro aparentemente amable y pacífico, y por supuesto, a su enorme poder de convicción. Ted, el hermano mayor de la chiquilla, publicó un anuncio en el periódico en el que pedía una oportunidad laboral. El criminal lo leyó y acudió a la dirección familiar con la excusa de ofrecerle un puesto de trabajo. Fue allí donde conoció a Grace. Acabó obsesionándose con la pequeña, y así urdió un plan para que sus padres accediesen a que lo acompañase a la fiesta de cumpleaños de su sobrina. Previamente, Fish había logrado establecer una buena relación con la familia Budd, con quien compartió una mañana de charla y desayuno. Los padres de Grace dieron el visto bueno y el abuelo les prometió que la tendrían de vuelta en casa antes de las 9 de la noche. Jamás regresaron. A partir de ahí se inició una búsqueda desesperada por toda la región, pero no lograron dar ni con el paradero de la niña ni con el de su secuestrador. 6 años después, la familia recibió una carta del criminal donde contaba todo el horrible proceso de su crimen, el cómo los engañó y el cómo le quitó la vida asfixiándole y cómo posteriormente la cocinó y la devoró. En un principio se pensó que lo que contaba la carta no era real y que esta era obra de algún perverso. Pero el detective William F. King se percató de que había detalles que solo el secuestrador de Grace podía conocer. Una pista clave les llegó en forma de símbolo. El sobre de la carta tenía impresa una insignia hexagonal junto a las siglas de una asociación benéfica. Una vez hallado el lugar y al criminal, la policía acudió al domicilio de Albert Fish, al cual arrestaron el 13 de diciembre de 1934. Durante el interrogatorio, el vampiro de Brooklyn explicó con todo lujo de detalles qué había hecho con la niña. Afirmó que tras quitarle la vida, la había decapitado con un cuchillo y el resto lo había cortado con una sierra. No soy un demente, solo soy excéntrico, a veces ni yo mismo me comprendo, dijo el criminal. Se confesó autor de varios crímenes más, por ejemplo, el de un niño de 4 años al que flageló hasta quitarle la vida, y a quien le quitó orejas, nariz y al que dejó sin ojos, y del que él mismo afirma haber bebido la sangre. También contó lo ocurrido con un vagabundo al que obligó a realizar actos masoquistas y coprófagos durante varias semanas. Pero al final sintió lástima por él y lo dejó ir, pero completamente lastimado. Durante el juicio que se celebró el 11 de marzo de 1935, Albert Fish narró con una sonrisa en los labios todas las depravaciones que había realizado con unos 100 niños, y aunque aseguró haber acabado con la vida de al menos 15, el único crimen que la policía logró demostrar fue el de Grace Budd. 10 días después de que diese comienzo la vista y que subiera al estrado diversos psiquiatras para explicar la despiadada personalidad de Fish, el jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a morir en la silla eléctrica. La ejecución de Fish se produjo el 16 de enero de 1936. Entre los periodistas allí congregados se encontraba un reportero del Daily News que escribió en un artículo: sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso, comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Preguntó si estaría consciente al momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba probar, su propia muerte, el delicioso dolor de morir.
3 minutos después de la descarga eléctrica, se certificó su muerte. Aquel fue su último escalofrío. Y así se cerraba ese oscuro y sangriento capítulo criminal en suelo estadounidense. Hasta aquí nuestro video. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, aquí en Crímenes del Mundo. Hasta la próxima.